Saludos a todos. Muchas gracias por asistir a este primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios, ILFIS 2022. La clase que me toca dictar el día de hoy en esta lección es la importancia del RTI en la selección de los rociadores. Y pongo esta imagen porque esta imagen muestra claramente cómo a lo largo del más de 100 años desde que se creó el primer rociador, en esencia muy poco ha evolucionado en cuanto al orificio y el deflector. El deflector, por supuesto, que ha recibido bastantes mejoras en cuanto a la calidad de la gota de agua, pero el elemento que más ha evolucionado en el tiempo es el elemento sensible. Fíjense cómo eran los rociadores. Estos rociadores eran muy difíciles de activar, con mucha temperatura para que se funda el elemento metálico. Los rociadores modernos han evolucionado bastante y eso tiene que ver con el RTI, que es el índice del tiempo de respuesta de un rociador. Primero vamos a comenzar esta lección hablando de cómo se clasifican los rociadores en el contexto del tipo de respuesta. Bien, existen diversas formas de clasificar los rociadores, entre ellas están la temperatura de activación, la rapidez de apertura, el orificio de descarga, el elemento fusible, la forma de aplicación del chorro, el tema estético, el uso, el acabado, el objetivo de protección, el área de cobertura y a las características especiales que estos puedan tener. Entre ellos nos vamos a concentrar en la temperatura de activación y la rapidez de apertura. La temperatura de activación en realidad es una prueba de laboratorio básicamente, donde el elemento el líquido que está dentro de este bulbo, que es a base de un alcohol, básicamente es glucosa, ¿no? Alcohol hecho a base de azúcar. El elemento que está acá, el azúcar, se expande con el calor, ¿no? El alcohol, y hace desaparecer esta burbuja, y eso va a significar que en el proceso de aumento de temperatura en el espacio donde se instala el rociador, esta burbuja desaparezca, y a medida que la burbuja es más grande, siendo el líquido el mismo, va a haber más tiempo y más oportunidad para que la temperatura aumente, y eso es básicamente la temperatura nominal del rociador. Es decir, aquellos que piensan que un rociador de 57 grados centígrados se abre a esa temperatura y uno de 180 se abre a esa temperatura, están equivocados. Siempre pensábamos todos eso. Hace muchos años yo pensaba que el rociador ha sido calibrado para que exactamente los 57 grados centígrados se abra y a 182 grados centígrados se abra este de acá. Estábamos equivocados. Esta es una temperatura nominal en base a una prueba de laboratorio, un ensayo. Vamos a ver ahora cómo se ensaya eso. Pero básicamente lo que define la temperatura de activación es el tiempo que va a demorar en que esta burbuja desaparezca, se ejerza presión sobre el bulbo y el bulbo se active por efectos de la ruptura generada por la presión del alcohol y el contenido de glucosa que tiene en el interior. ¿Ok? Entonces, básicamente todo está gobernado por el tamaño de la burbuja de aire al interior. La rapidez de apertura tiene que ver con otro concepto que va de la mano con este, que es cuánto líquido vamos a expandir. Mientras más masa de líquido haya al interior, más tiempo va a demorar el rociador en activar, y eso define un tiempo de respuesta, un RTI, un índice del tiempo de respuesta. Entonces, los rociadores, aparte de la temperatura, se
clasifican en el tipo de respuesta y básicamente existen dos tipos de respuesta. Los de respuesta estándar, generalmente bulbos de 5 milímetros de diámetro, más líquido al interior, y los de respuesta rápida, bulbos de 3 milímetros de diámetro, donde la burbuja también comienza a trabajarse de una manera tal que también hay rociadores de respuesta rápida de temperatura alta y hay respuesta estándar en todas las temperaturas y rápida también. Aunque el concepto de usar rociadores de respuesta rápida de temperatura alta pierde sentido, salvo que tengamos que poner un rociador de respuesta rápida en un ambiente donde la temperatura normalmente es alta y queremos que no existan activaciones no deseadas. Entonces, como vemos acá, la burbuja va creciendo a medida que aumenta la temperatura y el diámetro disminuye a medida que aumentamos la rapidez de apertura. Entonces, todos estos dos conceptos se integran, temperatura, activación y tiempo de respuesta, en básicamente el juego que se hace con la cantidad de líquido que hay en el interior y con el tamaño de la burbuja. Eso es para rociadores de bulbo de vidrio, pero también existen otras tecnologías como el rociador SFR, donde es una laina, una platina muy fina, muy delgada, que hace presión en forma de palanca a través de este apalancamiento contra el orificio, y esta lámina muy delgada se funde por el calor, ¿no? Este es otro tipo de rociador de respuesta rápida donde la lámina, el espesor de la lámina es el que define el tiempo de respuesta. Entonces, en pruebas de laboratorio se ha creado un mecanismo para medir el índice del tiempo de respuesta medido en metros sobre segundo raíz. Esto se entendería si vamos a la ecuación algebraica que define cómo se calcula en un laboratorio esta velocidad de metro por segundo raíz, pero básicamente el RTI medido de esta manera me va a dar un valor mayor a 80, y todas aquellas respuestas en el tiempo que dan un RTI mayor a 80 se llaman respuesta estándar, y aquellos menores a 50 se llaman respuesta rápida. Y en el medio existen rociadores que no terminan de ser respuesta rápida ni respuesta estándar y se clasifican como respuesta especial. Es decir, que no adquieren la característica de uno o el otro, sino que están en una frontera intermedia. Digamos que esta región se considera un factor de seguridad entre el momento en que un rociador se convierte en rápido, menor a 50, y estándar mayor a 80. Generalmente los rociadores con bulbo de 5 milímetros, todos esos rociadores van a tener un índice de tiempo de respuesta mayor a 80, y todos los rociadores con bulbo de 3 milímetros un índice de tiempo de respuesta menor a 50. También hay los rociadores de cobertura extendida, que dependiendo del área de cobertura pueden considerarse de respuesta rápida o de respuesta estándar. Tema que está fuera de la lección, pero que en el diplomado de rociadores automáticos explicamos para que ustedes tengan el concepto claro de cuándo un rociador de cobertura extendida puede considerarse respuesta rápida y cuándo no. Esta es la hoja técnica del fabricante Jobs, el fabricante más conocido a nivel mundial en desarrollo de bulbos o fabricación de bulbos de vidrio. Vemos que efectivamente los rociadores estándar que ellos fabrican tienen RTIs, Response Time Index, mayor a este valor de 80. En este caso ellos declaran que tienen 90. Tienen unos de 68 y 58 que estarían en el rango de 50 a 80, que les llaman intermedia, y comienzan a tener los rociadores de respuesta rápida que según su clasificación de ellos de prueba ha alcanzado un índice de tiempo de respuesta de 32, y fíjese que también tienen súper rápida y ultra rápida. Normalmente estos no los conozco porque no vienen en los rociadores estándar. Pueden ser unos un poco más delgados, seguramente más débiles y un poco más peligrosos de que resistan presión.
Pero sin embargo, a pesar que tienen varios tipos de respuesta, varios tiempos de respuesta, tienen varias temperaturas de respuesta. Es decir, puedo tener en cualquiera de estos temperaturas de respuesta de 57 hasta 260 grados, con los cuales se juega con nuevamente el espesor el diámetro del bulbo y el tamaño de la gota. El líquido siempre sigue siendo el mismo, alcohol. Todo es un juego no de líquidos, sino de la forma de presentación dentro del bulbo, ya sea el diámetro o sea el tamaño de la burbuja, que va a ser la que va a actuar como un retardador de la temperatura o del tiempo en que la temperatura hace que se active el rociador de forma virtual, teórica, conceptual. Las pruebas UL para determinar los tipos de respuesta rápida de los rociadores son la UL 1626 para los rociadores residenciales o la FM clase 2030 para los rociadores de respuesta rápida en general, la UL 199 o la FM clase 2000. Para los ESFR son probados con la norma FM 2008 o la UL 1767. Y para los rociadores de cobertura extendida de respuesta rápida, la UL 199, que es la misma del rociador de respuesta rápida, o la FM 2000. Entonces, hay una serie de pruebas de laboratorio donde los rociadores pasan estas pruebas para clasificar como rociadores de respuesta rápida, ya sea residencial, respuesta rápida, ESFR o cobertura extendida de respuesta rápida, tanto para que aprueben UL como FM, y eso hace que un rociador tenga certificación UL-FM cuando ha pasado todas estas pruebas dependiendo del tipo de rociador. ¿Cuál es el proceso de activación de un rociador? Bueno, ya más o menos ustedes conocen, pero de forma intuitiva lo que vamos a hacer es calentar, básicamente a través de convección, aire caliente. El fuego lleva calor al bulbo y hace que este fuego actúe sobre el bulbo y a medida que va actuando esta burbuja de aire de la que estamos hablando se va desapareciendo. ¿Ok? Mientras más grande es la burbuja, más temperatura de activación tiene el rociador. Mientras menos diámetro tiene el rociador, mayor rapidez de respuesta tiene. ¿Ok? Los conceptos se manejan de esa manera, a pesar que pueden parecer medios confusos. ¿Ok? En el momento que desaparece esa burbuja, el calor que está actuando sobre el bulbo de vidrio comienza a expandir el líquido del interior, este líquido a base de glucosa, y en ese momento la presión del líquido comienza a ejercerse sobre las paredes del vidrio hasta que el vidrio no resiste más y se parte. Está resistiendo mucho en esta forma porque tiene la forma de un arco, como un huevo, exactamente lo mismo, pero cuando la fuerza actúa sobre esta zona seccional es muy débil el vidrio y se rompe. Por supuesto que faltaría acá en la diapositiva ver que se rompe el vidrio, ya no me alcanzó el tiempo para dibujar un bulbo roto, ¿no? Pero se supone que va a romperse. Otros conceptos que van de la mano con estos es la sensibilidad térmica, ¿no? Que es la que mide la capacidad de respuesta del elemento sensor. Muy claramente eso se ve en los rociadores SFR que tienen una alta sensibilidad térmica. El índice del tiempo de respuesta en el tiempo, que estamos viendo que está definido por la cantidad de líquido que existe al interior, cuánto líquido tenemos que expandir, y eso me define el RTI, la influencia de la temperatura de activación. En realidad, como hemos visto, la temperatura de activación va a depender del tamaño de la burbuja y por tanto no tanto de la cantidad de líquido. Por tanto, el RTI, la cantidad de líquido que hay en el interior,
en general varía poco con la clasificación de temperatura. Yo puedo tener un rociador de respuesta rápida de temperatura alta, por ejemplo. Por lo tanto, no depende mucho de la temperatura, la rapidez de apertura del rociador. Yo puedo tener un rociador de temperatura que resista mucha temperatura, pero que apenas se inicie el proceso de activación, pase muy poco tiempo para que con esa temperatura yo logre activar el rociador. Entonces, una cosa es la temperatura y otra cosa es el tiempo. Entonces, el tiempo de respuesta de un rociador para una situación dada de incendio es únicamente función de la sensibilidad térmica del elemento sensor, que está íntimamente ligado a la distancia con respecto al fuego, y por supuesto que también tiene que ver la rapidez de apertura, en cierta manera, a pesar de que tiene poca influencia, con la clasificación de temperatura del rociador. Un rociador de menor temperatura de activación se va a abrir más rápido que un rociador de mayor temperatura de activación. Eso es cierto. Pero el proceso entre uno y otro va a depender del índice del tiempo de respuesta. Toda esta teoría finalmente nace fue desarrollada por Factory Mutual en los años 70 por Heckestadt, ¿no? Él desarrolló el concepto de la medición de la temperatura de activación y la sensibilidad del rociador en el túnel de inmersión, que lo vemos en esta foto. Es un dispositivo que permite un entorno controlado donde se puede configurar la temperatura, la velocidad del aire caliente, lanzan un chorro de aire caliente en este túnel, y se puede estandarizar bajo condiciones que no son de incendio, sino de ensayo, qué sensibilidad y qué temperatura de activación tiene el rociador. Esto se hace lanzando un chorro de aire caliente que fluye, ¿no? Al elemento sensible, y el flujo, la transferencia de calor desde el aire caliente hasta el elemento sensible del rociador no va a ser instantáneo, sino que ocurre durante un periodo de tiempo. El coeficiente de respuesta o el índice de tiempo de respuesta RTI es la medida de la velocidad con la que se produce la activación del rociador. Y con ese valor RTI uno puede predecir con precisión la respuesta del rociador en diferentes escenarios de incendio. Lógicamente, este es un incendio, por decir de una manera, controlado, ¿no? A través de un flujo de aire caliente. También se usa para detectores de calor electrónicos de temperatura fija, porque el detector de calor guarda el mismo principio, sobre todo los de temperatura fija, que tienen un fusible que se funde a una cierta temperatura, guardan el mismo concepto del rociador. Y aquí viene el tema algebraico, ¿no? La temperatura de activación, ¿no? O el RTI está definido por esta fórmula que vemos en la parte superior izquierda, ¿no? Primero se setea la velocidad del flujo de aire. Esto generalmente es un dato conocido, no se varía mucho. Es una velocidad constante de flujo de aire que ya tiene la máquina, ¿no? Generalmente es 1.6 metros por segundo la velocidad del aire que pasa por este túnel. La otra variable es el tiempo de activación transcurrido hasta que el bulbo revienta. La temperatura del aire al interior de la máquina, normalmente 197 grados centígrados. Y la temperatura o el rating de temperatura del rociador. Por ejemplo, si usamos un rociador de 73.9 grados centígrados para la prueba, 74 grados centígrados, ese dato se ingresa en el cálculo. Entonces acá, por ejemplo, me preguntan, ¿no? Cuánto, se hizo una prueba de rociadores, ¿no? Siguiendo la prueba FM3210 del túnel de inmersión,
y el tiempo de activación de los rociadores que estuvieron en este túnel. Se probaron 3 rociadores. Uno demoró 30, otro demoró 32 y otro demoró 33 segundos en activarse. ¿Cuál es el RTI de este rociador? Sí se sabe que la temperatura nominal del rociador es 165 grados, ¿no? Pero no se sabe el RTI. Entonces, cogemos la información que nos brinda este ejercicio de ensayo. Tenemos que la velocidad del aire es 1.6 segundos. Lo aplicamos en esta fórmula y tenemos que en el peor escenario, el rociador menos, digamos, más crítico, se activó a los 33 segundos. Cogemos el peor de los escenarios, 33 segundos, aplicamos a menos 33 acá. Y aplicamos el logaritmo de la diferencia que existe. Esta fórmula es la misma que esta, sino que está representada de una manera diferente acá que acá. Entonces 33 segundos dividido entre el logaritmo natural de 1 menos la temperatura nominal del rociador, que en este caso fue 73.9 grados centígrados, el rociador que estamos usando para probar, menos la temperatura ambiental, 20 grados centígrados, la temperatura que hubo al momento que se hizo la prueba, 20 grados centígrados, temperatura que está controlada en la máquina, hasta la temperatura del aire que se lanzó, el chorro de aire que se lanzó, que en este caso estuvo a 197 grados centígrados, es estandarizado ese valor, menos la temperatura del aire. Resuelven esta ecuación y van a llegar a 114.9 metros sobre segundo raíz. Es la unidad de medida del tiempo de respuesta. Resuelven esta ecuación y van a llegar a 114.9 metros sobre segundo raíz. ¿Qué se ha hecho acá? Se ha sacado el tau. El tau es el tiempo nominal de 90.9 segundos y el RTI viene definido como el tau por la raíz de la velocidad. Y eso me da 114.9 segundos. ¿Por qué les enseño esto? No es que quiera hacerles fórmulas complejas en este curso, porque ese no es el objetivo de la lección, pero más o menos queda fácilmente claro que con una simple fórmula y una prueba de ensayo yo puedo calcular un RTI, únicamente sabiendo estos datos. Sabiendo el tau T0, que sale de esta fórmula, que va a depender de la temperatura de la activación del rociador, va a depender de la temperatura ambiental y va a depender de la temperatura del aire caliente que le estoy lanzando de chorro en esta prueba. Y con el tau, sabiendo el tiempo de respuesta el tiempo que se activó el rociador, yo ya puedo calcular el RTI únicamente sabiendo la velocidad, que también está controlada por la máquina en metros por segundo, 1.6. Entonces todos estos valores, velocidad, temperatura en que se activó el rociador, temperatura del aire caliente, temperatura del medio ambiente y temperatura del rociador, yo puedo calcular el RTI, que en este caso me da 115. ¿Qué quiere decir 115? Que es un rociador de respuesta muy lenta, por encima de los 90 que ofrece Jobs, ¿no? Es un rociador más lento, de respuesta estándar, pero menos sensible que el rociador menos sensible de Jobs, de esta marca. 115 es mayor índice de tiempo de respuesta que 90. Entonces les queda como lección, por ejemplo, yo les puedo preguntar como pregunta de examen, ¿qué tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo tendría que activarse este rociador que se activó a los 33 segundos para que llegue a hacer respuesta rápida? Pregunta de examen. Entonces no les doy el dato de 33, sino les doy el dato del tiempo de respuesta,
Se van ustedes acá y dicen, ah, bueno, para que sea respuesta rápida, tengo que llegar a 50, y ese es mi dato. Entonces tengo que colocar cuál es el tiempo t que hace que el RTI sea cuál es el tiempo t acá que hace que el RTI sea menor a 50. Entonces pueden despejar la inversa, ¿no? El tiempo t que hace que este RTI sea menor a 50 va a depender de tau. Despejo tau y tau me queda como RTI sobre la raíz de la velocidad, y este tau lo tengo que hallar partiendo de despejar en esta fórmula el tiempo t. Todo esto pasa al numerador y me queda tau por el logaritmo natural de 1 menos este coeficiente. Y en teoría, matemáticamente, algebraicamente, yo podría decir, por ejemplo, que este rociador tendría que activarse, por ejemplo, es un ejemplo, a los 15 segundos para que sea de respuesta rápida. Se hace ingeniería inversa. Ok, acá vamos a ver una prueba de ensayo de un rociador en esta máquina. Ahí vemos cómo el rociador ingresa, se lanza el aire caliente, por supuesto que no se ve, y el rociador se revienta. En ese momento cae la presión, porque esto está presurizado con aire, y la máquina detecta el tiempo de activación y marca el timer del rociador. ¿Ok? Esta es una prueba de ensayo que se hace para ver la sensibilidad del rociador luego de muchos años que tanto ha variado. Obligatoria para los rociadores a partir de los 20 años de uso, respuesta rápida, o 50 años para los rociadores de respuesta estándar. Eso está en la norma NFPA 25. Acá vemos otra prueba, ¿no? Vamos a ver cómo acá está el rociador presurizado con aire. Esta es la máquina. Ingresa, el rociador se revienta, y en ese momento, miren, acá estamos contando el tiempo, y en este momento 16 segundos. Hacen otra prueba, 19, 20, 21. Si demora mucho el tiempo, el rociador se tiene que descartar, porque ya no tiene sensibilidad térmica. Acá tenemos un ejemplo, un rociador pintado, que tiene que descartarse porque la corrosión, la pintura o la calidad del rociador, rociadores chinos no certificados, pueden traer como consecuencia que no se active por la calidad del líquido que tienen al interior, o el contenido que es imitado por fabricantes asiáticos, ¿no? ¿Cuándo se aplican rociadores de respuesta rápida? Bueno, hay varias indicaciones en la NFPA sobre rociadores de respuesta rápida. La primera es que toda edificación residencial debe contar con rociadores de respuesta rápida. Y además, si son rociadores de uso residencial exclusivamente, aparte de ser de respuesta rápida, deben tener un tipo de deflector especial que forma un chorro de patrón más alto. Fíjese el deflector de un rociador residencial cómo varía con respecto a un rociador de respuesta rápida estándar de respuesta rápida. El deflector tiene una aleta o una roseta más sellada para que el agua tienda a mojar, como se ve acá, las paredes alrededor. Porque lo que busca el rociador residencial es generar un espacio defendible para las personas, un espacio de supervivencia. Y por tanto está más orientado no a extinguir el incendio, sino a mojar toda la habitación y las paredes para disipar
los gases tóxicos y generar un espacio más limpio, un lavado del ambiente para que el humo no mate a las personas y los gases tóxicos. Es un rociador más orientado a la vida, no a la extinción. Por eso es que se hace este tipo de bulbo que tiene pocos dientes. Entonces el chorro que cae tiende a disiparse más hacia los laterales que hacia el piso. Van a ver ustedes los patrones de descarga de los rociadores de respuesta rociadores residenciales es diferente. En la próxima clase que viene después de esta vamos a ver cómo es un patrón de descarga de un rociador estándar, y también pueden buscar en la literatura información de cómo es el patrón de descarga de un rociador residencial. Pero ambos tienen el mismo bulbo de vidrio. Otro rociador de respuesta rápida muy conocido es el rociador SFR, que tiene una respuesta rápida orientada a una extinción. Y ellos tienen otro elemento que es esta laina, ¿no?, que vemos acá. También hay rociadores SFR con bulbo, pero son poco comercializados, ¿no? Más tienden a ser estos rociadores con laina. ¿Cuáles materiales están, parte 3, cuáles materiales están certificados para uso únicamente con rociadores de respuesta rápida? En primer lugar, cuando se usen tuberías plásticas, estamos obligados a usar rociadores de respuesta rápida. Y eso está ligado a que también las tuberías plásticas solo están destinadas a proteger riesgos leves, y los riesgos leves están obligados a usar rociadores de respuesta rápida. Entonces, ya sea que sean tuberías de CPVC o tuberías de polipropileno, red pipe, o que sean incluso tuberías expuestas de polipropileno, como se puede usar bajo normativa europea en parqueos, que se consideran riesgos leves dentro de la norma europea, tienen que usar rociadores siempre de respuesta rápida. A pesar de eso, vemos acá una foto de Aquater que muestra un rociador de respuesta estándar, ¿no? Error del instalador, ¿no?, del catálogo de Aquater. No debería usar rociador de respuesta estándar acá, que se ve clarísimamente por el bulbo, que es de 5 milímetros. También hay tuberías de polietileno expuesto para uso residencial. No es muy común, porque nosotros no estamos obligados en Latinoamérica a poner rociadores en viviendas, pero estos sistemas mixtos que combinan agua de la red sanitaria con rociadores conectados a la misma red sanitaria usan tubería de polietileno, esta tubería de manguera. O sea, miren cómo la tecnología lleva a que podamos ver, ahora sí se ve acá un rociador de respuesta rápida, tuberías plásticas que no le veo ninguna contradicción. El rociador se va a activar mucho más rápido que el tubo plástico se queme. Este tubo, por supuesto, que es certificado con una cierta resistencia al fuego, pero finalmente se va a quemar. Lo importante es que ese tubo se va a quemar después que el rociador se abrió. Entonces, si el rociador no es efectivo y la tubería se quema, toda la tecnología fracasó. Pero todo se basa en que el rociador se abra primero. Y fíjese otro detalle: este rociador tiene una roseta de tipo residencial, respuesta rápida residencial, y tubería plástica que aparentemente no resiste al fuego como la tubería metálica, pero está orientado a que lo primero que sucede es abrirse el rociador y la tubería no se va a quemar después que el rociador se abrió. Cosa que estoy totalmente de acuerdo. Esto sería un concepto que deberíamos aplicar en Latinoamérica: usar plástico para proteger con rociadores las edificaciones. ¿Cuál es la importancia del RTI en la selección de los rociadores? ¿Cuáles son las aplicaciones específicas para rociadores de respuesta rápida? El primer caso que les voy a presentar de rociadores de respuesta rápida es el de los techos nubosos. Estos techos que tienen nubes que permiten el paso del flujo de calor, que disipa el calor que necesita estos rociadores que están acá para activarse. Eso me obliga a poner dos niveles de rociadores, uno por encima del techo nuboso y uno por debajo. Existen condiciones, eso lo aprenden bien en el diplomado de rociadores, en las cuales se puede omitir los rociadores en la parte superior. Pero
en cualquier caso, al margen de que necesiten dos niveles de rociadores, uno arriba del techo nubioso y uno abajo, o solamente rociadores en la parte baja, estos rociadores deben ser de respuesta rápida, ya sea de cobertura estándar o cobertura extendida. Y siempre para alturas máximas de techo que no superen los 6 metros, porque ahí ya no está permitido usar techos nubosos. ¿Ok? Entonces acá hay una tablita donde me dice cuál es la área máxima de protección con rociadores en techos nubosos, que se va a definir en función del ancho que exista en el ancho máximo que existe en las aberturas que forman estos techos nubosos. Es muy simpático hacer estos cálculos, los pueden aprender en el diplomado de rociadores, enseñamos a hacer esos cálculos. Aquí van rociadores de respuesta rápida. En los cielos rasos desprendibles, más bien sucede lo contrario. Acá estos cielos rasos desprendibles, que se desprenden por efectos del calor y cubren los rociadores que están encima, ¿no? No deben llevar rociadores de respuesta rápida, porque si no existe el peligro que el rociador se active antes que se desprendan estas baldositas y no haya oportunidad de que al desprenderse las baldosas el chorro alcance la base del fuego, sino que más bien podría activarse primero el rociador, mojar las baldosas e impedir que éstas caigan. Los cielos rasos desprendibles es una tecnología muy usada en Estados Unidos, no se ve acá, donde estas baldosas plásticas delgaditas han aprobado pruebas para actuar rápidamente por efecto del calor y desprenderse y caer antes que se abra el rociador, y de esa manera se cubre, se esconde el rociador y no se ve. Se usan en espacios lujosos donde se quiere tener techos limpios, donde no se vean rociadores, y arriba de estos techos están los rociadores instalados. En este caso no se debe usar rociadores de respuesta rápida, a pesar que son riesgos leves. Para todos los demás riesgos leves se deben usar rociadores de respuesta rápida, ¿no? Ya sea de respuesta rápida propiamente, respuesta residencial, rociadores residenciales que son de respuesta rápida, o también se pueden usar, aunque no es común, en riesgos leves, rociadores de modo control de respuesta rápida o rociadores SFR incluso. Existen casos donde se usan rociadores de respuesta SFR en techos muy altos de riesgos leves en vez de rociadores de respuesta rápida, para que por un tema de patrón de descarga, que es más efectivo un rociador SFR en un techo muy alto que un rociador de respuesta rápida, porque el patrón de descarga, la calidad del agua que descarga el rociador es mejor. Este tema no lo voy a hablar mucho porque ya me queda poco tiempo, pero aplicaciones con SFR en riesgos leves y techos altos es una aplicación que tiene cierta validación por pruebas de ensayo. Rociadores de respuesta estándar se pueden usar solamente para sistemas existentes que se construyeron antes de que se prohíban los rociadores de respuesta estándar para riesgos leves, ¿no? Y otra cosa, todos los rociadores que sean instalados, donde se instalen rociadores de respuesta rápida, todos los rociadores deben ser de respuesta rápida, ¿ok? Justamente para evitar problemas de apertura de rociadores en una secuencia no deseada, ¿no? Otra aplicación son las cavidades de cielo raso. Estas cavidades de cielo raso son bastante complejas de proteger, ¿no? Porque el calor se acumula dentro de estas cavidades, y también se necesita que estos rociadores sean de respuesta rápida, no importando si es un riesgo leve o ordinario, ¿no? Acá están los parámetros, se los dejo, no los voy a leer para no perder tiempo, de estas cavidades. Pero también los rociadores de respuesta rápida, y yo se los aconsejo, se pueden usar en riesgos ordinarios, en tiendas, en centros comerciales, en parqueos, en tiendas de plásticos, en
tiendas de comestibles, restaurantes, con una importante ventaja para cualquier riesgo ordinario. Acá estamos viendo puros riesgos ordinarios, ¿no? No está permitido en riesgos altos únicamente, donde podemos aprovechar las grandes ventajas que tiene el rociador de respuesta rápida. ¿Y cuáles son sus ventajas? Están asociadas a una concesión que me da la norma NFPA 13 de reducir el número de rociadores, básicamente, que se van a abrir en función de el uso de rociadores de respuesta rápida de acuerdo a la altura del cielo raso. Entonces la norma me da esta curva y me dice, esta es altura del cielo raso y esta es área de diseño que se puede reducir con el uso de rociadores de respuesta rápida. En otras palabras, para los que no sepan de diseño de rociadores, esta es la cantidad de rociadores que se van a abrir. Y me permite reducir entre 40% cuando el rociador está a 3 metros de altura con respecto a la base del piso hasta el techo, y 25% cuando está a 6 metros de altura. Entonces, reducir 40% del número de rociadores abiertos es una enorme ventaja cuando queremos reducir costos en diámetro de tuberías, en caudal de la bomba contra incendio, en reserva de agua. 40% hasta 25%. Entonces encontramos una gran ventaja de usar rociadores de respuesta rápida, no solamente para riesgos leves, sino para riesgos ordinarios. Y creo que esa es la principal moraleja de esta lección. Que después de haber entendido de una manera muy somera el marco teórico, podamos decir que no solamente se usan los rociadores de respuesta rápida en riesgos leves, que además es obligatorio, sino que opcionalmente debemos aplicarlos en riesgo ordinario. Si hiciéramos eso, y concatenado con la próxima lección donde vamos a hablar del costo de los rociadores, el uso de rociadores de respuesta rápida me permite una ventaja en cuanto a la velocidad de apertura y el tiempo de encontrar un incendio más pequeño, menores daños y una menor demanda de agua que se traduce en menores diámetros de tuberías, bombas contra incendio, etc. Y eso tiene que ver con la dinámica del incendio. Aquí con las mismas ecuaciones que estamos estudiando podemos ver cómo un rociador instalado a 3,5 metros del fuego de respuesta, este rociador que está acá, de respuesta rápida, se activa a los 392 segundos, cuando la potencia del incendio está en 461 kilowatts, y un rociador de respuesta estándar se activa 452 segundos después que se inicia el fuego. Es decir, acá tenemos una ventaja de casi 60 segundos. Y es un montón de tiempo cuando hay un incendio. Y un rociador a 4,5 metros se activaría a los 444 segundos en respuesta rápida. Y aquí se activaría a los 500 segundos, 508. También hay 60 segundos de diferencia. 60 segundos de diferencia es el tiempo que demoraría en evacuar parcialmente esta edificación. Entonces 60 segundos de incendios es un montón. Fíjense además cómo la potencia del incendio es mucho menor cuando se activa el sistema. 400 y pico kilowatts y 600 y pico kilowatts contra 600 y 700 kilowatts. ¿No? Acá hacemos otro análisis con rociadores de cobertura extendida y encontramos lo mismo, 220 contra 275 y 170 contra 215 rociadores de cobertura extendida. Siempre calculados en la posición más crítica, ¿no? El cálculo de la distancia radial lo hago desde la diagonal que forma el rociador al fuego. Este es F fuego y este es rociador. Igual estoy haciendo el mismo cálculo acá del rociador al fuego, ¿no? En forma
crítica. Este es un rociador de cobertura extendida, el cuadrado azul, y el verde, rociadores de cobertura estándar. Y estamos comparando rociadores de cobertura extendida de respuesta rápida y supuestamente rociadores de cobertura de respuesta estándar si existieran, y rociadores de cobertura estándar respuesta rápida y rociadores de cobertura estándar respuesta estándar. Y fíjense cómo siempre el de respuesta rápida, por su RTI tan bajo, en este caso estoy calculando con 32 metros segundo raíz contra 90, esto lo pueden ver con más detalle después de la evaluación, después de la clase, estoy logrando tener el mejor tiempo de respuesta. Y en los rociadores de cobertura extendida, como se aprende en el diploma de rociadores, no todos los rociadores de cobertura extendida, a pesar de tener bulbo de vidrio de 3 milímetros, se consideran de respuesta rápida. En algunos casos, sobre todo riesgos ordinarios, con áreas de cobertura mayores a 16, entre 16 a 20 pies por 20 pies, ya no son rociadores de respuesta rápida, sino de respuesta estándar, a pesar de tener bulbo de vidrio de 3 milímetros. Vamos a hacer un ejercicio para acabar la clase de hoy y vamos a evaluar qué ventajas, qué tan importante es el RTI en términos de disminución de costos. Vamos a hablar de un parqueo de 100 por 100 metros cuadrados con 2 metros 40 de altura y tenemos una bomba que está debajo de este parqueo a 15 metros por debajo. Y existe un recorrido general de tuberías equivalente a 200 pies de tubería cédula 40 de 4 pulgadas. No hay mangueras interiores, no son obligatorias. Las mangueras interiores, a pesar de que nos encantan las mangueras en Latinoamérica, no estamos obligados a ponerlas de acuerdo a la NFPA 13. Y que hay una pérdida general de caudal equivalente al 10%. Bajo este escenario quiero evaluar un riesgo, que ahora el parqueo es un riesgo ordinario grupo 2. Vamos a hacer una densidad de 0.20 por 1500 pies cuadrados, ¿sí? Esto es lo que llevamos rociador. Yo sé que esta clase están escuchando las personas que no diseñan rociadores, pero entienden perfectamente los que diseñan, a lo que me refiero. Y vamos a evaluar, diseñar con rociadores de cobertura estándar, respuesta estándar, cobertura estándar, respuesta rápida, cobertura extendida, respuesta estándar y cobertura extendida, respuesta rápida. Estas 4 opciones. Hacemos esos cálculos, acá no los vamos a ver con detalle, 0.2 por 1500, ¿no? Y acá nos sale una bomba de 350 galones por minuto con, hacen los cálculos, le va a salir 66 PSI, una bomba de 30 HP, con un rociador de cobertura estándar, respuesta estándar. Si en este mismo escenario usamos un rociador de cobertura estándar, respuesta rápida, podemos reducir 40%, como vimos en la diapositiva anterior. Ya son 900 pies cuadrados y ya no me salen como acá 12 rociadores, sino solo 7. ¿Sí? Y en este caso, luego de hacer el cálculo, podemos descubrir maravillosamente que hemos bajado el caudal de 350 galones por minuto a únicamente 200 galones por minuto. Y para esta altura me va a salir 50 PSI en vez de 66 PSI, porque hay menos pérdidas provocadas por el menor caudal. Y podríamos llegar a una bomba para el mismo escenario de 15 HP, ¿no? Incluso una reserva menor de agua. Acá me salían 78 cubos y acá únicamente me salen 45 cubos. Miren cómo únicamente cambiando el tipo de rociador he bajado enormemente la demanda del sistema. Y si usamos rociadores de cobertura extendida, de respuesta estándar, bajo el mismo escenario llevaríamos una bomba de 40 HP, no me conviene, pero sí me conviene uno de cobertura extendida, respuesta rápida. Y para eso tenemos que reducir el área de diseño a la que me permite todavía clasificar como respuesta rápida un riesgo ordinario. Y básicamente es llegar a 14 por 14 pies, respuesta rápida. Ya no podemos usar 16 por 16 pies. En ese escenario, esto me lo están entendiendo mejor los que diseñan, podemos llegar a una bomba de 10 HP.
Comparando los 4 escenarios que acabo de explicar, y no me puedo ir al detalle del cálculo, tenemos que si aplicamos en un riesgo ordinario como un parqueo, rociadores de respuesta rápida, cobertura estándar, podemos llegar a un volumen de reserva de 45 metros cúbicos y un caudal de 200 galones por minuto a 55 psi con una bomba de únicamente 15 HP. Si usamos rociadores de cobertura extendida, respuesta rápida, nos va a salir una bomba un poco más grande, 250 galones por minuto, una presión de 45 psi, un poco menos de presión porque estamos aprovechando la cobertura del rociador, y una bomba de 10 HP. Pero si hacemos como hacemos mucho en Latinoamérica, sobre todo para proteger parqueos, que estoy poniendo el ejemplo, rociadores de cobertura estándar, respuesta estándar, vamos a terminar teniendo un volumen de 78 cubos, 80 cubos. Acuérdense que no está incorporada la manguera acá, si no sería mucho más el caudal, más de 400. Y una bomba de 30 HP en este ejercicio, ¿no? Porque son solamente 70 psi. Acuérdense que estamos calculando solo con 15 metros de columna de agua, ¿no? Esto lógicamente a medida que crezca el edificio me va a ir dando más potencia. Estoy calculando un parqueo únicamente, ¿no? Y si usamos rociadores de cobertura extendida de respuesta estándar, si bien es cierto ahorramos en rociadores, gastamos en una bomba mucho más grande, 450 galones por minuto, 95 psi. Todo esto relacionado con este ejercicio. Entonces, va quedando muy claro que la importancia que tiene el RTI, el tiempo de respuesta en el tamaño del incendio, y que está muy claramente mapeado por la NFPA 13 en la reducción de los costos que harían, y esto viene relacionado con la próxima lección, que la tecnología de protección contra incendios en rociadores bien diseñada pueda llegar a cubrir con un costo muy bajo una gran cantidad de riesgos y que no se genere en Latinoamérica tanto temor a la inversión por la culpa de la falta de criterio, creo yo, discúlpenme que diga falta de criterio porque seguramente lo tendrán, pero no será diferente a mi criterio o al criterio de las personas que pensamos diferente, para que esta tecnología esté al alcance de todos, a muy bajo costo. Fíjense cuántos rociadores, ya no hay mucho tiempo, se activan. 5 rociadores, ¿no? Para rociadores de respuesta RAP estándar. No 12 rociadores, ni nada de eso. Son únicamente 5 rociadores. En este caso, que es el más común, usan 12 rociadores abiertos, ¿no? Pero respuesta rápida me permite usar únicamente 7 rociadores. Bueno, sin más que continuar, acá les dejo unas pequeñas apéndices de lectura para que complemente la lección y pasaríamos a responder las preguntas que tuvieran al respecto de la presentación. Muchas gracias.